Ten un sexo increíble y mejorará tu matrimonio. Es lo que por muchas partes te venden. Hay libros, hay páginas web, hay un montón de seminarios que predican exactamente esto. Tu sexo mejorará tu matrimonio. Pero esto es tan real así, solamente la parte sexual puede ser suficiente para unir un lazo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Veámoslo hoy en Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de espacio joven. Y como cada martes estamos aquí para estudiar, para profundizar, para cada vez llegar más allá en el estudio de la lección joven. Y para esto tenemos grandes invitados que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar tenemos aquí a nuestra amiga Valentina Ruiz. ¿Cómo te encuentras, Valentina? Hola Jan, muchas gracias. Bien agradecida de poder estar aquí acompañándolos nuevamente en una nueva resumen de la lección. Y bueno, ahora estoy desde Chillán, si bien soy de Temuco, estoy acá en Chillán porque, bueno, estudio nutrición en la UNED. Así que feliz de poder acompañarlos en un nuevo capítulo. Muchas gracias, Valentina. Y también tenemos aquí a nuestro amigo Cristóbal Galvez. ¿Cómo te encuentras, Cristóbal? Hola Ian, muchas gracias. Muy contento de poder estar nuevamente con ustedes aquí en este Inverse. Bueno, como mencionaste, mi nombre es Cristóbal, soy estudiante de enfermería en la Universidad Adventista de Chile, así que en este momento también me encuentro aquí en Chillán y muy contento de poder ser parte de este espacio joven. Amén. Y también tenemos aquí al pastor Huguito Martínez, que ya nos ha acompañado anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra, pastor? Muy buenas tardes, chicos. Bueno, siempre contentos de acompañarles y de poder compartir con ustedes y también más contento por acá, porque acá en nuestra zona de los Andes está lloviendo. Hemos tenido muy pocas lluvias acá en la zona, así que contento del Señor porque se está escuchando una bella lluvia allá afuera. Así que agradecido de Dios por eso y también por estar con ustedes. Oiga, pastor, no estamos tan lejos, estoy acá en Villa Alemana y aquí hubo un sol y un calor hoy día. Pero mire, vamos a pedirle que usted también nos pueda pedir una lluvia, pero una lluvia del Espíritu Santo para que venga aquí a este programa y nos llene y nos pueda dar la inspiración para poder hablar todas las cosas que hoy día vamos a ver con respecto a la sexualidad conyugal. Por favor, pastor. Ok, gracias. Vamos a orar. Padre Celestial, te queremos agradecer primeramente por esta oportunidad de reunirnos para poder estudiar tu palabra y sobre todo ver este tema tan importante de la sexualidad, que muchas veces ha sido un tabú, ha sido mal interpretado y distorsionado. Pero suplicamos que tú nos ayudes a dar el justo equilibrio, el equilibrio que solamente da tu palabra, y que su espíritu sea el que dirija los pensamientos de cada uno de los que vamos a participar en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Y ahora vamos a pedir a nuestra amiga Valentina que por favor nos lea el libro de Mateo, capítulo 19, versos del 3 al 6. Por favor, Valentina. Ok, dice así. Entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Muchas gracias, Valentina. Y vamos a empezar entonces con este inverse. Miren, voy a leer un versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 5. Dice así: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que ocuparos sosegadamente en la oración. Luego, volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
como decíamos en la introducción, ¿es acaso la parte sexual el pilar fundamental de un matrimonio? ¿Es sobre este en el cual se sostiene un matrimonio o hay algo más? Interesante pregunta, ¿cierto? Bueno, primero tenemos que entender algunos conceptos que hemos venido trabajando en todo este trimestre, que es la importancia de entender en nuestro cuerpo, nuestro ser, como un ser indivisible. No puedes dividirlo así como quien divide una casa por pieza, por departamento. Nuestro ser es un ser indivisible y lo físico, lo mental, lo espiritual y lo social están íntimamente ligados. Y si en alguna parte hay una falla, va a influir en las otras áreas. Por tanto, pensar que la sexualidad, gozar de una buena sexualidad en el matrimonio va a solucionar muchos problemas, en realidad es como reducir algunos problemas. Bueno, ese concepto está mucho en el mundo, que dice ahí que los problemas parten desde la relación sexual, cuando en realidad podríamos decir al revés. Hay problemas mucho más graves en un matrimonio que repercuten en la relación sexual, conyugal. Por ejemplo, problemas como el problema de comunicación, quizás traumas que no han sido curados. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, del tema del perdón, cosas que en el pasado no hemos perdonado, no hemos solucionado. Todo eso puede transmitir una amargura y la amargura, la falta de comunicación o distintas otras situaciones pueden repercutir en una relación sexual poco satisfactoria. Por tanto, si bien es cierto, es un pilar importante, pero no es el pilar que es el centro de toda, de todo el relacionamiento matrimonial, sino que es uno de los tantos que son importantes, porque si ustedes se dan cuenta acá, dice que nosotros tenemos que evitar la abstinencia, ¿ya? Para que el diablo no nos tiente. ¿A qué se refiere eso? Se refiere básicamente que una de las necesidades del matrimonio de hombre y mujer es el estar juntos, es intimar, ¿ya? Y el poder atenerse por cualquier cosa o por cualquier situación, hasta trivial, puede hacer que el enemigo puede ver esa ventana para poder tentar y destruir el matrimonio. Por tanto, debemos ponerlo en la justa perspectiva, en el justo equilibrio, en el justo lugar que tiene la relación sexual en el matrimonio. Ni el centro, ni tampoco en la última necesidad de la fila, sino que en el lugar correcto, en el lugar ahí equilibrado. En suma a lo que está diciendo el pastor, me vino un versículo a la mente dentro de lo que él estaba hablando. Y en Santiago 4, capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego en el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la pregunta es si es que el sexo dentro del matrimonio es algo clave, fundamental, o como dice la pregunta, es un pilar relacional para que los matrimonios se mantengan firmes y no se terminen. Entendemos de que Dios instituyó el matrimonio junto con el acto sexual dentro de esto, pero ¿qué es ese pilar que puede mantener un matrimonio firme y que no se termine? Y leyendo entonces en la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 11 y 12, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador.
Aquí es lo que voy con estos versículos. En el matrimonio, y tanto como en la iglesia, la cabeza de esta relación es Cristo. Y sin Cristo, esta relación no tiene pies ni cabeza. No existe un pilar, no existe un fundamento. No existe una roca que pueda fundamentar esta relación. Por tanto, para que un matrimonio pueda estar firme dentro de esta vida, dentro de este relacionamiento, donde existen errores, donde pueden existir pleitos o tal vez en un momento un problema, una división de opiniones, lo principal es Cristo. Porque en Cristo encontramos perdón. Porque nosotros somos llamados a perdonar a los demás, tal como Cristo nos perdonó a nosotros. Y quisiera leer también una cita que aparece en el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 156, párrafo 1. Dice, solo en Cristo puede formarse una unión matrimonial feliz. El amor humano debe fundar sus más estrechos lazos en el amor divino. Solo donde reina Cristo puede haber cariño profundo, fiel y abnegado. Bien, para complementar lo que decía el pastor y también Cristóbal, bueno, en la lección nos decía que el sexo es la manera más íntima de poder relacionarse de manera física con la otra persona. Y sabemos que Dios fue quien creó el sexo para nosotros dentro del contexto del matrimonio, ¿cierto? Por lo tanto, si el sexo nos hace relacionarnos más físicamente con la persona, más íntimamente, sabemos que fuera del matrimonio puede llegar a ser un problema, pero dentro del matrimonio puede llegar a ser una bendición, porque ayuda a acercarnos más al otro. Sin embargo, como pilar fundamental, nosotros sabemos que quizás no debería ser eso, y para eso me gustaría leer un versículo que se encuentra en Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25, que es una historia muy conocida para nosotros, donde se hablan de dos hombres, que uno construye su casa, ¿cierto?, sobre la arena, y el otro la construye sobre la roca. Y el 25 termina diciendo así, que luego de que vinieron los vientos, las lluvias, su casa no se destruyó porque estaba cimentada sobre la roca. Y nosotros sabemos que la roca es Cristo. Entonces, asimismo, como este hombre que cimenta su casa sobre la roca y no se destruye cuando vienen las lluvias y las tormentas, asimismo ocurre en las relaciones. Pueden haber muchas maneras quizás de fortalecer una relación, pero la base tiene que estar cimentada sobre Cristo, para que cuando vengan los problemas, las dificultades, no se caiga, ¿cierto? Como si hubiésemos cimentado nuestra casa sobre la arena. Y pensando en esto, recuerdo que una vez me lo explicaron de una manera súper fácil y gráfica de entender, que tiene que ver que las relaciones son como un triángulo, donde Dios o Cristo, ¿cierto?, está arriba, y se podría decir que el esposo está acá y la esposa en la otra esquina. Entonces ocurre que a medida que el esposo y la esposa se acercan más a Cristo, más cerca van a estar ellos también entre sí. Pero a la vez que se van alejando de Dios, más se van alejando de ellos. Entonces yo creo que es importante, como decía la Biblia, ¿cierto?, que si nosotros cimentamos nuestra vida, nuestra relación en la roca que es Cristo, solo de esa manera se va a poder mantener firme. Y para terminar, me gustaría leer una cita que se encuentra en el Ministerio de Curación, que dice, consideres a Cristo el primero, el último y el mejor en todo. En la medida en que vuestro amor a Cristo se profundice y fortalezca, se purificará y fortalecerá vuestro amor mutuo. Entonces, entre más nosotros nos acercamos a Cristo, más nos vamos a poder acercar a la otra persona, y de esta manera nuestra relación va a poder estar firme. Muchas gracias. Igual voy a comentar una pequeña cosita con respecto a esto. Voy a leer Deuteronomio capítulo 24, 5. Dice, cuando alguien esté recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre quedará en su casa durante un año para alegrar a la mujer que tomó. Miren qué interesante. Si bien es cierto lo que dice cada uno, de que la sexualidad no es el pilar, pero Dios sí le daba una importancia, sobre todo en el principio del matrimonio. Para quienes estamos casados, sabemos cómo, y también la lección lo habla, que con el tiempo, es verdad, al principio del matrimonio las relaciones son bastante más frecuentes, pero con el tiempo va pasando. De hecho, recuérdense, Urías el Eteo, ¿se acuerdan la historia de David? Que le dijo, oye, anda a acostarte con tu esposa. Y dijo, no, ¿cómo voy a acostar? Y prefirió dormir ahí afuera del palacio a ir a dormir con su esposa.
¿Por qué? Porque lo que él más importa, lo que más le importaba era ir a la guerra y estar allí peleando, ¿verdad? Pero en el principio del matrimonio hay que dar un espacio para la relación matrimonial. No hay que dejar, y esto para los chicos que no están casados, dejen un espacio, no se, en el principio del matrimonio no se dejen llenar con tanto trabajo, no se dejen llenar con tanta tarea, tanta cosa. Denle un espacio a la esposa, la misma Biblia lo comenta. A la esposa, denle un espacio también a su esposo. ¿Por qué? Porque la relación tiene algo que hace que los une y los une más. Entonces, en el principio, aprovechen su luna de miel. Muy bien, sigamos avanzando. Em, Miren, dice acá, bueno, segunda de Corintios, capítulo 6 14 y esta es una expresión que hemos escuchado mucho. No os unáis en yugo desigual. ¿De qué manera este versículo me puede prever de un futuro divorcio? Bueno, como tú dices, es muy común escuchar en nuestra iglesia esta expresión, no unáis en yugo desigual. Y se puede interpretar en distintos contextos, pero básicamente nosotros la aplicamos en el contexto del matrimonio. Cuando una persona, o sea, cuando las dos personas deben ser de la misma fe, o sea, ambos adventistas, ambos cristianos, y no de diferentes creencias o de diferentes, llamémoslo así, convicciones religiosas. ¿Y por qué? ¿Por qué se puede prever? ¿Por qué puede ser un factor de riesgo para un futuro divorcio? De repente, el casarte con una persona que tenga yugo desigual, o sea, que tú seas adventista y que la otra persona no lo sea, ¿ya? Básicamente, ¿por qué? Porque el matrimonio o el amor se basan en un principio fundamental que es la atracción, tener deseos, gustos comunes. Y si nosotros como cristianos tenemos dentro de todo nuestro ser a Dios como el centro y como podríamos decir como aquel punto central de toda nuestra existencia, entonces cuando la otra persona, la pareja que nosotros decidimos unir nuestra vida, no tiene a Dios en su centro, entonces ocurre una, una, una incompatibilidad de gustos y deseos. Entonces, por ejemplo, eh, si yo soy adventista y la otra persona no lo es, cómo nos vamos a alimentar? ¿Qué tipo de entretenimientos vamos a tener? O si tenemos hijos, cuando los tengamos, ¿en qué colegio los vamos a colocar? ¿O qué forma de, perdón, en qué forma de instrucción le vamos a dar? O algo muy práctico, en el momento del sábado. ¿Cómo vamos a guardar el sábado? A lo mejor yo voy a querer que mis hijos guarden el sábado, eh, vean cosas de Jesús a la puesta de sol, y mi esposa o mi esposo no va a querer. Entonces, todas estas situaciones que se empiezan a producir, eh, disgustos, peleas, discusiones, diferencias, pueden empezar a carcomer nuestro matrimonio, ¿ya? Nuestro matrimonio que está basado en esto, en gustos, el amor está basado en gustos, deseos, propósitos en común. Pero si no lo hay, este punto tan importante, que es Dios como el centro de todas las actividades de nuestra vida, entonces puede ser un factor de riesgo para un divorcio. Imagínense el solo hecho de que a un padre le moleste o le disguste cómo el otro cría a su hijo. Imagínense solamente ese punto. Ya puede generar problemas, discusiones, y pónganle ustedes el siguiente agravante, que la persona, a lo mejor le molesta que la otra persona sea tan, de repente, tan, no sea tan religioso, tan espiritual, y la otra persona sea intolerante a las diferencias. O sea, coloquemos más encima, es difícil cuando nosotros somos ambos
de la misma creencia. Imagínense el agravante de ser intolerante cuando la otra persona es diferente. Entonces, claramente, el tener un yugo desigual puede ser un factor de riesgo para un futuro divorcio. Y seamos también claros, cuando vemos en la Biblia todos los ejemplos, por ejemplo, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, eh, todos los ejemplos que tenemos, Sansón y Dalila y tantos otros que se unieron en yugo desigual, todos esos ejemplos terminan mal, terminan mal. Entonces, en realidad puede volverse un factor de riesgo. Sí, como decía el pastor, efectivamente esto puede ser un factor de riesgo, que quizás en el periodo del noviazgo es más corto, como que al inicio recién se están conociendo, y se puede decir, no, pero no importa, yo respeto tus decisiones, si tú quieres hacer esto, haz lo tuyo, yo hago lo mismo, te respeto, pero sí con el tiempo, cuando ya se comienzan a tomar decisiones quizás más grandes, donde se empiezan a involucrar quizás hijos, otro tipo de decisiones, ahí se va a ir notando cada vez más el yugo desigual, lo que obviamente después va a traer otro tipo de problemas. Y es súper importante también ver claramente la Biblia, como por ejemplo el tema de Sansón y Dalila, que es una historia bastante conocida. Y lo que ocurrió Sansón al escoger, ¿cierto?, este yugo desigual, es que Dios tenía un propósito para la vida de Sansón, pero al escoger este yugo desigual totalmente perdió el propósito de su vida y pudo haber sido realmente un instrumento de Dios, pero bueno, por esa decisión que él tomó no lo fue. Me gustaría también leer una cita que se encuentra es de la tía Elena, que dice: la persona incrédula puede poseer un excelente carácter moral, pero el hecho de que no haya respondido a las exigencias de Dios y haya descuidado una salvación tan grande es razón suficiente para que no se verifique una unión tal. El carácter de la persona incrédula puede ser similar al del joven, a quien Jesús dirige las palabras: una cosa te falta, y esa cosa era la esencial. Entonces acá nos dice, ¿cierto?, que por más buena aparentemente, ¿cierto?, que se vea esta persona, que yo pueda decir, no, pero a esa persona le gusta ayudar, quizás me acompaña, me respeta, pero por más que tenga todas esas cosas, si no tiene a Dios en su corazón, que sabemos que es lo primordial, no va a servir de nada. Y algo muy importante, que no solamente esto puede traer, cuando yo decido, ¿cierto?, estar con un yugo desigual, no solo va a traer problemas a futuro, en el matrimonio, quizás tener ese mal momento de tener un divorcio, sino que esta decisión realmente puede costar la salvación de la persona que escoge tener un yugo desigual. Que eso creo que debería ser lo más preocupante al momento de escoger una pareja. Sí, y aquí hay un aspecto que creo que es muy importante de abarcar, no solamente en el aspecto de un yugo desigual si una persona, por ejemplo, es adventista y la otra es católica, por decir algo, sino como el pastor decía, en cada uno de los aspectos que pueda haber una unión, que pueda haber una unión en la forma de pensar. Y en Amós, capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y analizando ese versículo se utiliza la misma palabra cuando se habla acerca de cómo Dios caminaba con Enoc, y luego de esto él fue trasladado al cielo. Entonces vemos de esta unión, tal vez el mismo ejemplo que ocupó Valentina al comienzo, en cómo en este triángulo, mientras más cerca de Dios estén ambas personas, más cerca estarán el uno del otro, pero necesitan estar de acuerdo en variados puntos para poder llevar a cabo la relación. Ahora, el yugo desigual es algo que debemos tener muy en claro, que la Biblia es tajante acerca de esto en estos versículos, que qué relación tiene la justicia con la injusticia, o la luz con las tinieblas. Simplemente no puede existir esta relación. Entonces, desde antes de tener el matrimonio, desde que se comienza tal vez a analizar una persona para el noviazgo, debiese tenerse este punto en cuenta. Y en Consejos para la Iglesia, página 218, dice lo siguiente: nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. El casamiento entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios, pero con demasiada frecuencia el corazón inconverso sigue sus propios deseos
y se contraen casamientos que Dios sanciona. Y luego en el Ministerio de la Curación dice lo siguiente: los que piensan en casarse deben pesar cada sentimiento y cada manifestación del carácter de la persona con quien se proponen unir su suerte. Cada paso dado hacia el matrimonio debe ser acompañado de modestia, sencillez y sinceridad, así como del serio propósito de agradar y honrar a Dios. El matrimonio afecta la vida ulterior en este mundo y en el venidero. El cristiano sincero no hará planes que Dios no pueda aprobar. Y creo que ese pensamiento es el más importante dentro de esto. El cristiano sincero no hará planes que Dios no pueda aprobar. Al momento entonces de analizar este compañero, esta compañera, se debe tener esto en cuenta para poder de esta forma agradar a Dios en cada uno de los puntos, para poder estar de acuerdo y también poder ser testimonio a través de esta relación. Muchas gracias a cada uno por estas respuestas. Vamos a ir avanzando y con respecto al versículo que leyó Valentina, que está ahí en Mateo 19, ¿verdad? Y que se extiende hasta el capítulo 20, cuando habla esta parte del matrimonio. ¿De qué manera esta parte la podemos conectar con lo que Jesús habló anteriormente en todo el capítulo 18 con respecto al perdón, a la oveja perdida? ¿Cómo podemos conectar estos capítulos? ¿Hablan de alguna manera de, a pesar de que Jesús estaba en dos ciudades distintas y en momentos distintos, de alguna manera están relacionados? Sí, eh, efectivamente están relacionados y la base de esta relación, oveja perdida, si tu hermano peca contra ti, ve tú solo y repréndele, todo ese discurso que el Señor hizo tiene relación con el perdón. Y el perdón es clave, el perdón es clave en una, en una relación de matrimonio. Es clave porque cuando la pareja, digámoslo así, está con su corazón sanado, con su corazón restaurado, cuando no tiene la tendencia a guardar las cosas y después a sacarla de a poco en la medida que hay una pelea, cuando no hay resentimiento, cuando no hay rencor, porque lo puede haber en un matrimonio. Y no me extrañaría que en un matrimonio cristiano, un matrimonio adventista lo hubiera. Bueno, ese tema del perdón, el tema de plantearlo de esa manera, también te puede afectar en tu relación íntima, en tu relación sexual, también puede afectar. Porque como lo dijimos, no somos personas que tenemos la capacidad de separar las cosas, sino que somos seres indivisibles. Lo que nos pasa en el día a día, lo social, lo mental, lo físico, va a repercutir en mi relación sexual. Ahora, cuando existen a veces los divorcios, existen porque también hay falta de perdón a veces. No digo que son todas las causas de un divorcio, pero muchas veces este acto de no resolver las cosas, de no hablarlas claramente, de guardarse las cosas, de guardar resentimiento, puede generar que cualquier cosa que puede ocurrir en el matrimonio, en el convivir, en el diario vivir, puede formarse un tremendo incendio. ¿Y todo por qué? Porque en la raíz hay una raíz de amargura que tiene la base la falta del perdón. Por eso es clave el perdón como un agente curativo y preventivo de los divorcios. Así es, como decía el pastor, cuando nosotros vamos a la Biblia en el capítulo 18 de Mateo, nos habla muy detalladamente acerca del perdón. Nos dice específicamente cómo nosotros debemos perdonar. Y luego de que Jesús asienta las bases del perdón, luego de eso recién comienza a hablar acerca del divorcio. Y ahí donde decía la lección es que, claro, solamente hay un motivo por el cual se podría divorciar, pero no es como que si ocurre cierto estado adulterio tiene que divorciarse, sino que es una posibilidad.
Y por eso es importante el perdón. Y por eso Jesús asienta esa base primero. Porque sabemos que cuando uno decide unir su vida con otra persona a través del matrimonio, uno decide casarse con toda la persona, no solo con la parte buena. Y después, a medida cierto que va pasando el tiempo, se van conociendo más las personas, se van conociendo en los problemas, en las dificultades que enfrentan, van conociendo quizás aspectos no tan buenos. Y en ese momento están como las dos opciones. O los enfrentamos juntos, ¿cierto? Cimentados en Cristo, que es la roca, y eso fortalece la relación, o quizás guardamos rencor, no hablamos las cosas, llegan los problemas, y puede ser cierto que genere otro tipo de problemas. Pero si están, cierto, cimentando su relación en Dios y están dispuestos a perdonar al otro, porque sabemos que no somos perfectos y puede que yo también me equivoque y también voy a necesitar perdón. Y de esta manera, ¿cierto? Cuando se enfrentan estos problemas tomados de la mano de Dios, puede que fortalezca aún más la relación. Así que por eso Jesús, ¿cierto? Primero asenta la base, que es el perdón, y luego recién habla acerca del divorcio, que podría ser una posibilidad. Justamente hablando acerca del perdón, aquí hay algo que es clave al poder buscar perdonar a una persona, que es el despojarse del yo. El poder dejar al lado el orgullo es algo vital para poder perdonar y buscar también el perdón. Porque una vez que se despoja la persona del yo, está libre para poder perdonar a la persona aunque haya recibido una falta, y al mismo tiempo, si la persona hizo la falta hacia su cónyuge, simplemente dejar a un lado del orgullo y asumir el error. Entonces, dentro de estos capítulos vemos cómo los discípulos comienzan a esta contención de quién es el mayor y su orgullo, y luego habla de cómo se debe perdonar, el siervo que no quiso perdonar, el joven rico que le faltaba algo, pero por su orgullo no quería alcanzar el reino de los cielos y se fue triste porque no quería dejar eso que era de él, que lo hacía ser él. Entonces, hay una cita aquí en el Ministerio de la Curación, página 279, que dice lo siguiente: ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro le ame. Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro le ame. Entonces, dejar totalmente a un lado el orgullo, dejar totalmente a un lado el yo en esta relación y buscar primero hacerle el bien a la otra persona, dar antes que recibir, y eso se ve reflejado en estos capítulos. Y de la misma forma en la que también Cristo nos amó, vemos también en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él simplemente dejó el yo a un lado y decidió perdonar, decidió reconciliar para poder recuperar esta relación con nosotros. Y de la misma forma, nosotros también debemos buscar hacer esto en estas relaciones. Bien, muchas gracias a cada uno por su respuesta. Y ya estamos ya en la última pregunta del día de hoy. Y ahora tenemos que tomar todo esto que hemos hablado y de alguna manera llevarlo a la realidad. Muchas veces en la iglesia se hacen estas semanas de familia, ¿verdad? Pero lamentablemente no van mucho la familia, a veces van jóvenes, van personas que ya están viejitas, que son viudas. ¿De qué manera podemos hacer algo nosotros como iglesia para ayudar a que a quienes quizás se está divorciando no lo haga y a fomentar a aquellas parejas que están nuevas, que mantienen un trayecto estable, puedan ser incluso más felices? ¿Qué podríamos hacer? Bien, yo creo que es importante siempre cimentar las bases, los principios, y es importante también entender que el enemigo está atacando dos instituciones que nosotros sabemos, ¿cierto?, que es el sábado, y quizás nosotros la conocemos más como somos adventistas del séptimo día, pero también la otra institución que el enemigo quiere atacar es acerca del matrimonio, de la familia. Y saber, ¿cierto?, que el enemigo está poniendo sus esfuerzos en poder destruir esta institución. Entonces ahí, cuando nosotros conocemos eso, también vamos a poder estar atentos a fortalecer también esta área. Y también creo que es importante
saber, ¿cierto?, cuál es el propósito de un matrimonio. Por ejemplo, nosotros los universitarios también debemos saber que al momento de escoger una carrera, nosotros la escogemos para servir mejor a las personas, para que a través de esa carrera más personas puedan conocer a Cristo y servir a Dios. Y cuando yo tengo claro este propósito, entonces no importa quizás si me cuesta el ramo, si está más difícil, si hubo un problema, porque si yo tengo claro mi propósito, voy a saber cómo poder esforzarme y saber, ¿cierto?, que Cristo también me va a ayudar en ese momento. Y así también con el matrimonio, si nosotros tenemos claro también cuál es el propósito, entonces vamos a querer también poder encontrar la mejor manera de enfrentar las dificultades, de poder llevar las cosas, y sabiendo, ¿cierto?, que el propósito del matrimonio es acercar a la otra persona más a Cristo, es que la persona sea más útil en su entorno, y sabiendo que no hay como intermedios, que es como o yo acerco a la otra persona o yo la alejo. Y esto realmente es algo muy importante porque, como dice la tía Elena, no es una decisión tan simple, sino que esto realmente o es de salvación o puede ser también de perdición. Entonces creo que es importante que nosotros primero podamos entender la importancia que tiene el matrimonio, porque la sociedad que vivimos se ve como algo muy, quizás sin tanta importancia, en el sentido de que si yo quiero estar con alguien, estoy con esa persona, y si no funcionó, bueno, la dejo, me separo, o simplemente no me caso, convivo, y es algo así que se desecha, que si no funciona ya se va, y se ve como algo muy a la ligera, pero en realidad no es así, es una decisión muy importante, trascendental, y cuando nosotros vemos la importancia que tiene para nuestra vida, entonces nosotros vamos a querer ponerle más atención, cimentarla, ¿cierto?, sobre la base que es Cristo, y de esta manera, ¿cierto?, poder también tener una familia que realmente busque servir a Dios. Bueno, también debemos considerar algo que es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgos que, que afectan un matrimonio? Por ejemplo, estamos viviendo en una generación donde somos tremendamente intolerantes a la frustración. Entonces, cuando tenemos un problema en nuestros matrimonios, lo primero que se viene, separarse. A lo mejor no separarse como una acción drástica de inmediato, pero de repente irse a la otra pieza, irse al living, a dormir, eh, o a veces no se nos enseña el poder relacionarnos bien, el poder llegar a acuerdos, el poder tener diálogos que sean sanos. No se nos enseñan eso, no hay una educación con respecto a eso. O de repente tenemos el mayor ejemplo, que es nuestros hogares. Algunos pueden decir, no, es que a mí no se me enseñó a ser esposo o esposa, pero el que te enseñó a ser esposo es tu padre, o la relación que tuvieron ellos y tú la que tú viste y la que tú te criaste desde pequeño. Entonces, hay muchos factores de riesgo que son realmente desafiantes. ¿Y cuál, mi humilde opinión, podría ser una solución? Es la instrucción constante. Se mencionó el hecho de tener semanas de familia, pero las semanas de familia, no por desmerecerla, ocurren una vez al año, pero nosotros necesitamos tener reuniones de instrucción constante, una vez a la semana, perdón, una vez al mes o cada 15 días, pero algo continuo, porque las relaciones humanas son dinámicas y necesitamos una continua oxigenación, un aprendizaje de cómo relacionarnos, sobre todo ahora que nos cuesta tanto relacionarnos. Imagínense que ahora estamos viviendo en una era digital, en donde el hecho de estar más tiempo en la tecnología, en el computador, en el celular, también nos quita la capacidad de relacionarnos. Entonces, al quitarnos la capacidad de relacionarnos, también se nos hace más difícil relacionarnos como matrimonios, como personas. Y al relacionarnos con más dificultad como matrimonios, también viene por sí el divorcio. Entonces, uno propondría instrucciones constantes a matrimonios. Por ejemplo, en la iglesia también hay instrucción a matrimonios jóvenes cuando se van a casar, pero también hay que considerar que hay matrimonios que no se casan en la iglesia, hay otro porcentaje que llegan a nuestra iglesia casados
y que son jóvenes. Hay otros que de repente no se casan por nuestra iglesia y a lo mejor no se les da una charla prematrimonial. Bueno, ellos también necesitan una instrucción, pero yo creo que la clave aquí es la instrucción continua. ¿Para qué? Para que haya esa instancia en donde uno pueda aprender y también compartir experiencias. Acá en esta zona tuvimos una linda experiencia en donde pudimos hacer un grupo de reflexión matrimonial durante todo el año 2020 y donde se reunieron cerca de eh, 20 personas, 20 matrimonios, en donde nos reuníamos cada 15 días y planteábamos un tema corto de 15 minutos, 20 minutos, y luego todo el resto era conversación, aplicación del tema o cómo estaba nuestra relación, nuestro relacionamiento. Estudiábamos libros como, por ejemplo, Los 5 lenguajes del amor de Chapman, Las 7 reglas para convivir como matrimonio, no recuerdo en este momento quién es el autor, pero así nosotros teníamos una instrucción continua para matrimonio. Y realmente, ¿saben qué? Fue muy hermoso tener a matrimonios que se conocían, que se hacían amigos y que también empezaban a compartir sus luchas y cómo los otros, algunos los animaban y cómo los temas también les ayudaban y le instruían a tener mejor relacionamiento entre ellos. Así que si puedo resumir, instrucción continua. Esa sería una vacuna, digámoslo así, para evitar divorcios y también insatisfacciones en el matrimonio. Creo que es una muy buena aplicación lo que sugirió el pastor, debido a que se deben trabajar estas cosas que vienen desde antes en las personas que han sido criadas de una forma y que no han visto un concepto de amor matrimonial fuera de lo que ocurre en sus familias. Y tal vez si han estado en la casa de otra persona, un tío, un amigo, allí han tenido y han cambiado este concepto, pero sin una instrucción, sin el poder leer más, el aprender más, la persona no va a poder conocer otra cosa más de lo que ya ha visto por toda su vida. Así que creo que es una muy buena forma, pero al mismo tiempo quisiera incluir el punto de cómo Cristo es la base de toda relación y cómo también en forma concreta nuestra iglesia puede cada vez más seguir potenciando un relacionamiento personal con Dios. Vemos de que el consejo dice de que la relación como matrimonio no debe alterar nuestra relación personal con Dios. Y quisiera leer aquí en el Ministerio de la Curación, una cita que se leyó anteriormente. Considérese a Cristo el primero, el último y el mejor en todo. En la medida en que vuestro amor a Cristo se profundice y fortalezca, se purificará y fortalecerá vuestro amor mutuo. Luego también en la página 276 del mismo libro, solo en Cristo puede formarse una unión matrimonial feliz. El amor humano debe fundar sus más estrechos lazos en el amor divino. Solo donde reina Cristo puede haber cariño profundo, fiel y abnegado. Y finalmente en el Hogar Adventista, página 24, dice, solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Cristo puede transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. El hogar viene a ser entonces un Edén de bienaventuranza, la familia, un hermoso símbolo de la familia celestial. Y creo que si como iglesia buscamos seguir potenciando esta relación personal con Dios, cada vez más vamos a estar más cerca de aquel que es el único que puede hacer esta relación feliz. El único que puede traer felicidad al corazón es Cristo. Y si como iglesia buscamos hacer los 40 días de las 40 madrugadas o devociones personales en las que se impulsa a la persona que no ha tenido este tiempo personal con Dios en las primeras horas de la mañana y comience a hacerlo y lo haga un hábito, creo que el Señor tiene el poder para transformar cualquier relación y hacerlo aquí, como decía la cita, cualquier agua común de la vida, poder transformarla en vino celestial. Yo me acuerdo hace unos años atrás, aquí en mi iglesia, un pastor se le ocurrió la idea de hacer la semana de familia, pero yo me acuerdo que él hizo que cada uno de los ancianos y él
fueron a visitar a cada uno de los matrimonios y los invitó y les dijo así como comprométanse a ir. Ya, y cada uno, bueno, nos comprometimos a ir, fuimos la semana, estaba lleno de matrimonios, me acuerdo que se hizo distrital, y después el día domingo se terminó con una cena en pareja, ¿ya? O sea, la idea era ir a la iglesia en primer lugar ese día domingo, fueron solamente parejas, y allí todas las parejas que lo quisieron, hicimos la Santa Cena, y en la Santa Cena hubo un tiempo para que cada de las parejas se miraran frente a frente y se conversaran las cosas, se perdonaran, se lavaran los pies y luego cada uno se hizo el rito de humildad y luego la Santa Cena con el pan y el vino. Terminó eso y nos fuimos a un local a comer. Ahora ahí hicimos los votos, estaba todo bonito, no sabía qué celebrar ahora. Ya fuimos a celebrar, nos sacamos hartas fotos, nos regalaban ahí unos globitos y todo. Y para nuestra sorpresa, llegamos allá y bueno, ese día dijimos, el pastor dijo, no, tienen que pagar 10.000 pesos por pareja. Nosotros dijimos, bueno, qué barato, vamos al local. Claro, decía, ¿por qué era tan barato? Y luego llegamos allá y eran los mismos hermanos de iglesia, eran otros ancianos, eran hermanitas quienes estaban cocinando, eran jóvenes que se habían vestido ahí con su corbatita, estaban de mozo y que nos estaban sirviendo. Y a nosotros fue realmente como matrimonio, fue un tremendo regalo sentirnos de esa manera tan regaloneados. Se nos regaló después una mantita que decía ahí unidos por siempre. No, fue realmente algo hermoso. Yo lo encontré maravilloso la forma como la iglesia de esa manera hizo todo por los matrimonios. Y me acuerdo de una cita que se leyó allí y el pastor lo recalcó todos los días esta cita. Dice, la sociedad se compone de familias. ¿De qué está compuesta toda nuestra sociedad? De familia. La familia es la base de la sociedad. Esto dice la hermana White. Dice, y será lo que hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. La iglesia llegará a ser lo que sean las familias. Por lo tanto, a veces nos enfocamos mucho en muchas cosas, pero ¿dónde se guarda finalmente el sábado? ¿En la iglesia? Es en el hogar. ¿Dónde se come cuando hacemos todas estas cosas de comida vegetariana? ¿Dónde finalmente se pone en práctica esto? Es en el hogar. Cuando enseñamos remedios naturales, ¿dónde los ponemos en práctica? En el hogar. Cuando enseñamos al tema de los hijos, de la familia, es en el hogar. Por eso entonces, como decía el pastor, debemos dar más énfasis a la familia, al hogar, a cómo ellos se llevan. Porque finalmente como ellos lleven los otros días, es como van a llegar al día sábado y es como van a llegar a adorar al día sábado. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en fortalecer a la familia. Es allí en el hogar donde finalmente se practica todo lo que se predica del púlpito. Es allí donde se practica la cortesía cristiana entre esposos, el amor, los detalles, como decía Cristóbal, que cada mañana vayan a hacer su comunión, ya sea individualmente y luego como esposos. El culto familiar se practica allí en la casa. Por lo tanto, es importante, como decía el pastor, hacer este fortalecimiento continuo. Hay muchos jóvenes, hoy en día sobre todo, estamos hablando de jóvenes de 18 o 20 años, uno habla con ellos y o vivían solo con el papá o solo con la mamá. No tenían muchas veces con quién ver cuál era su imagen paterna, cómo era su papá. No, vivían solo con los abuelos. No tenían una imagen de cómo ser un papá, cómo ser un esposo. Por lo tanto, es importante también instruirlos y tiene que ser continuamente, porque como sea la familia de Sarah Hermanas White, llegará finalmente a ser la iglesia. ¿Queremos una iglesia viva? Entonces debemos tener familias vivas. Muy bien, ya hemos llegado al final de este Inverse. Muchas gracias. Pero antes de irnos, tenemos que decirle a los jóvenes que están allí qué es lo que más nos gustó de esta semana, qué es lo que más me encantó y lo que creen que a ellos les va a servir, a aquellos que nos están viendo detrás de sus pantallas. Bueno, lo que más me gustó de esta lección, estimado joven, es la importancia de perdonar, la importancia de tener la capacidad de dar vuelta a la página, como se dice en buen chileno, de comprometerte a no sacarle en cara en una discusión
a tu amado o a tu amada esa situación que pasó hace una semana atrás, un mes atrás o hace un año atrás. A veces uno de los dos cónyuges le es muy fácil sacar en cara, recordar el pasado, mira lo que tú hiciste y mira cómo actuaste de esta manera. Perdonar no es olvidar, perdonar es tener la actitud de no hablar más de ese tema. Y si lo voy a hablar, no hablarlo desde la herida, sino que hablarlo desde la curación, desde lo que aprendí de esa situación que me ocurrió. Entonces, Dios nos ayude a poder perdonar, porque muchas veces los divorcios se producen no porque este engañó a tal persona o porque no nos llevamos bien, sino que básicamente porque hay una raíz de amargura, un rencor, un resentimiento hacia la otra persona, hacia mi cónyuge, hacia la persona que decidí amarla para toda la vida. Pero ¿qué pasó? No tengo a veces la capacidad de expresarle en el momento lo que me hirió, lo que me hizo sentir mal, y me lo guardo, y estoy ahí, lo tengo ahí, y eso genera resentimiento. Muchas veces, que Dios nos ayude. Si tú eres un joven que está casado hace poco y llevas 2, 3, 4 años, 5 años y tienes en tu corazón resentimiento, esta lección te invita a poder eh, hablar eso. Si no eres capaz de hablar porque sabes que a lo mejor eh, de repente tu esposa o esposo no te va a escuchar, haz una carta donde expreses lo que te ha herido, lo que te ha dolido. Y de esa manera, a lo mejor va a ser una forma de poder reparar esa situación en tu matrimonio y quizás salvarlo. Que Dios quiere que seamos matrimonios felices y vivos. Bueno, lo que más me gustó de esta lección está en el día jueves o miércoles, si no me equivoco, cuando pone a Jesús como el divorciado. eh, Vemos de que realmente quien más ha tenido razones en la historia para divorciarse de su esposa, en este caso la iglesia, ha sido Dios realmente, ha sido Cristo. Nosotros le hemos rechazado una y otra vez, pero Él continúa buscándonos. Y vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Siendo nosotros quienes debíamos buscar esa reconciliación, fue Él quien vino a buscar esa reconciliación, quien vino a reconciliarse con nosotros. Y si Él hizo eso, nosotros no podemos hacer menos que esto. Aunque nosotros hayamos sido quienes sufrieron la falta, quienes han sufrido tal vez una ofensa dentro del matrimonio o dentro de cualquier otra relación, somos nosotros quienes también deben buscar proactivamente también esta reconciliación, porque así nos enseñó Dios. Y finalmente quisiera solamente agregar una cita que está allí en Healthful Living, en página 48. Dice, se sentirán bajo la más solemne obligación de formar sus caracteres de tal manera que puedan hacer el bien en su vida, bendecir a otros con su luz, hablando acerca del matrimonio, y que el mundo sea mejor porque ellos vivieron en él. Y esa es mi invitación, que busquemos que aquella relación que tal vez a un futuro podamos tener o que usted ya puede tener dentro de su matrimonio, que a través de su matrimonio el mundo pueda ser mejor porque ustedes están en él. Bien, yo creo que es importante, ¿cierto?, darnos cuenta de la importancia que tiene esta decisión y que hay muchos factores quizás que tener en cuenta y saber que es tan importante que, por ejemplo, para las personas que aún no nos hemos casado, que nosotros realmente no podemos decidir por nosotros mismos, sino que Dios
debe decidir por nosotros. Y para las personas que ya están casadas, que esa decisión, esa relación que ya está, que se pueda cimentar en Cristo, pueda entregársela a Cristo, porque de esta manera nosotros vamos a poder tener la certeza de que Dios está en la relación, y cuando lleguen estos problemas, ¿cierto?, estas dificultades, entonces de esta forma nosotros sí vamos a estar dispuestos a poder perdonar, a poder entregar al otro, ¿cierto? Y poder, ¿cierto?, fortalecer esta relación en medio de las dificultades. Y hay una cita que se encuentra en el Ministerio de Curación que dice: procure cada uno favorecer la felicidad del otro. Hay entre ellos amor mutuo y sopórtense uno a otro. Entonces el casamiento, en vez de ser la terminación del amor, será más bien su verdadero comienzo. Entonces es importante, ¿cierto?, que nosotros siempre podamos mirar a Cristo y saber que entre más nosotros nos acercamos a Cristo, más también nos vamos a poder acercar a nuestra pareja. ¿Qué es lo que más me gustó de esta lección? Ya también para dar mi opinión y cerrar. Miren, acá Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuál es mi consejo? No permitan que una discusión pase al otro día. Conversen, sean sinceros, pero con tacto, con amor, como decía el pastor. No dejen que el enojo, que la ira los haga decir, porque ahí quizás no van a agarrar un cuchillo, pero las palabras a veces hieren más que uno y van a dejar a la persona sangrando. No lo hagan, no lo hagan. Cálmense, tómense un ratito de aire, quizás una vueltita, y ahora quiero conversar contigo de forma calmada, pero no dejen que eso pase para el otro día. No van a poder dormir bien, se los digo al tiro, no van a poder dormir bien. Háganlo inmediatamente, convérsenlo, ciérrenlo, abrácense, dense un beso y buenas noches. No dejen que eso pase. Y el perdón siempre, siempre va a ser en Jesús la mejor alternativa. Incluso puede evitar un divorcio, un futuro divorcio. Así que vayan a Jesús siempre y que Él sea el que pueda unir sus matrimonios, sus relaciones. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Valentina, por acompañarnos. Muchas gracias, Cristóbal, por cada uno de los aportes, todas esas citas. Pastor, siempre su sabiduría es bienvenida en este programa y le agradecemos también su participación. Y también agradecemos a aquellos que nos vieron el día de hoy y también que nos verán en las futuras repeticiones ahí en YouTube, en las redes sociales. Compártanlo. Quizás le va a servir a alguna persona que esté pasando en algún momento en su matrimonio, o quizás alguien que quiera escoger y esté en vía de escoger a su futuro cónyuge. Les va a servir este programa. Háganlo, consúltenlo esto en sus redes sociales, ¿verdad? Estudienlo su GPS, en su escuela sabática, porque este Inverse está mejor que nunca. Y si Dios quiere, nos vemos en la próxima semana, en un próximo Inverse en español. Tengan un gran abrazo, una feliz noche. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Chao, chao.